tienes que darle a David a tu hermana. Está embarazada de él. No querrás arruinarle la vida, ¿verdad? La voz fría de mi madre cortó el dulce olor del pastel de cumpleaños. Parpadeé. El agudo dolor de la insuficiencia renal se desvanecía de mis huesos. Ya no estaba tumbada en la cama de una sucia casa de alquiler, sola, esperando la muerte a los 22 años, sin nadie a quien llamar. Había vuelto a mi 18º cumpleaños, el momento exacto en que mi vida se desmoronó la última vez. Miré a las personas sentadas en la mesa durante 10 segundos. Dejé que el recuerdo de mi vida pasada se asentara. La última vez, cuando mi madre dijo esas palabras, yo grité, tiré el pastel al suelo, la acusé de mentir, y le rogué a David que dijera la verdad. Lloré durante 3 días seguidos. Me negué a cederles mi oportunidad, y todo acabó con mi padre dándome una bofetada tan fuerte que mi oído sangró. Me encerraron en mi habitación una semana, robaron mis documentos de solicitud, y le dijeron al asesor de la fundación que yo había renunciado voluntariamente a mi beca, para dársela a Clara. Esta vez no grité, no lloré, solo miré a Clara. Estaba arrodillada en el suelo con lágrimas falsas. Sus manos descansaban sobre su vientre plano, como si de verdad hubiera un bebé ahí. Sabía que mentía. La última vez, mantuvo el falso embarazo durante 3 meses. Luego, fingió un aborto espontáneo, justo después de conseguir el anillo de bodas y la carta de admisión de una universidad privada que pagaron mis padres. Acabó yendo allí cuando mi oportunidad ya se había perdido. Sofía, di algo, dijo mi padre con voz áspera. Ya estaba listo para gritarme si me negaba. Tu hermana solo tiene 17 años. No puede tener un bebé fuera del matrimonio. El abuelo de David es millonario. Si se casa con él, nuestro futuro estará asegurado. Tú eres mayor. Deberías ser más comprensiva. Ya hemos hablado con David. Está dispuesto a casarse con Clara si tú te apartas. Y la beca de estudios. Las notas de Clara no son tan buenas como las tuyas. No puede conseguir una beca por su cuenta. Tú puedes ir a una universidad local. Es lo mismo. Me mordí la lengua para no reírme amargamente. ¿Lo mismo? La última vez fui a una universidad de provincias. Tuve 3 trabajos a tiempo parcial para pagar la matrícula, mientras Clara usaba los ahorros de mis padres para viajar por Europa con David. Publicaba fotos en Instagram con frases sobre vivir su mejor vida. Cuando morí, solo publicaron una foto suya en una playa de Tailandia, con la frase, sin negatividad, solo buenas vibras. Miré a David, que estaba sentado en el sofá, evitando mi mirada. Llevábamos 5 años saliendo. Le ayudé a estudiar para la selectividad. Le escribí sus redacciones de acceso a la universidad. Incluso le di el dinero de mi trabajo cuando su madre estuvo enferma, y él me lo devolvió acostándose con mi hermana a mis espaldas. Todo por una beca que ni siquiera era suya. De acuerdo, dije con voz tranquila. Toda la habitación se quedó en silencio. Clara dejó de sollozar a medias. Sus ojos estaban muy abiertos, como si no pudiera creer lo que oía. A mi madre se le cayó la mandíbula. Mi padre parpadeó, pensando que había oído mal. ¿Qué? Dijo mi madre después de una larga pausa. De acuerdo, repetí, sonriéndoles. Me levanté, me acerqué a Clara y la ayudé a levantarse del suelo. Le quité el polvo de las rodillas. Si de verdad está embarazada de David, por supuesto que dejaré que se casen. No quiero ser la razón por la que un bebé crezca sin padre. Y la beca, si ella la necesita más que yo, puede quedársela. No me importa. Clara me miró fijamente. Sus lágrimas falsas se secaron rápido. Probablemente había pasado días ensayando la escena, preparándose para que yo gritara y luchara. Así ella podría hacerse la víctima. No tenía ni idea de qué hacer cuando yo simplemente acepté. ¿De verdad? Dijo David, mirándome por fin. Tenía una expresión confusa. ¿No estás enfadada? ¿Por qué iba a estarlo? Dije, mirándolo como si fuera estúpido. Si prefieres casarte con mi hermana a ir a la universidad conmigo, es tu elección. No voy a obligar a nadie a estar conmigo si no quiere. Felicidades a los dos. Espero que seáis muy felices. Mi padre carraspeó, sospechando.
No estarás diciendo esto para causar problemas más tarde, ¿verdad? No hay vuelta atrás una vez que empecemos a organizar la boda. No me echaré atrás, dije, levantando las manos. Lo digo en serio. Puedes quedarte con la beca. Puedes quedarte con David. Lo único que quiero es que me dejéis en paz los próximos meses. Voy a buscar un trabajo de verano. Ahorraré para mi matrícula en la universidad local. No quiero vuestro dinero. No quiero involucrarme en los planes de la boda. Dejadme hacer mis cosas, ¿vale? Mi madre se relajó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Probablemente pensó que me había rendido. Que por fin era la hija buena que siempre había querido. Por supuesto, cariño. Eso es todo lo que queríamos. Sabíamos que lo entenderías. Nos aseguraremos de enviarte una invitación de boda. Claro, dije, sonriendo. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Cerré la puerta. Tan pronto como el cerrojo hizo clic, me apoyé contra la puerta. Dejé escapar un largo y tembloroso aliento. No tenía tiempo que perder. El plazo para aceptar otras becas terminaba en 3 días. La última vez, Ricardo, el asesor de la fundación, me había llamado una semana después de la fecha límite. Me dijo que otro becado había renunciado a última hora, dejando una plaza libre, pero para entonces, mis padres ya le habían dicho que yo había rechazado la oferta. La beca se la dieron a otra persona. Saqué mi portátil y abrí mi disco en la nube cifrado. Había guardado todos mis materiales de solicitud, mis ensayos, mi portafolio de proyectos de arte, mis notas de selectividad, mis cartas de recomendación, todo en una carpeta oculta que nadie más conocía. Mis padres encontraron las copias impresas en mi cajón y las quemaron la última vez, pero nunca se les ocurrió mirar mi almacenamiento en la nube. Abrí mi correo electrónico. Escribí la dirección de Ricardo. Lo conocía desde los 15 años. Me había ayudado a planificar mi solicitud durante 2 años. Siempre decía que yo era la estudiante más talentosa con la que había trabajado. Adjunté todos mis materiales. Escribí un breve correo explicando que mis padres habían intentado forzarme a renunciar a mi beca, pero que yo todavía quería ser considerada si surgía alguna oportunidad en la lista de espera. Le di a enviar. Luego borré el correo de mi carpeta de enviados. Por si alguien revisaba mi portátil, acababa de cerrar el correo cuando llamaron a la puerta. Era Clara. «¿Puedo pasar?», dijo, con voz dulce, como si no acabara de robarme mi vida entera. Abrí la puerta, apoyándome en el marco. «¿Qué quieres?». Entró y se sentó en mi cama. Jugaba con el collar de diamantes que nuestros padres le habían regalado por su 17º cumpleaños. «Solo quería darte las gracias, Sofía. Estás siendo muy amable con esto. Tenía miedo de que me odiaras». «No te odio», dije, sentándome en mi escritorio. Fingí mirar ofertas de trabajo. «¿Quieres a David? ¿Quieres la beca? Puedes quedártelos. Solo no me molestes». «Vale», sonrió, pero había malicia en sus ojos. «Sabes, David dijo que en realidad nunca te quiso. Dijo que estabas demasiado ocupada con los estudios, que nunca tenías tiempo para él. Yo soy más divertida. Y no te preocupes, aprovecharé bien la beca. Publicaré muchas fotos desde el extranjero para que veas lo que te estás perdiendo». No levanté la vista de la pantalla. «Genial. ¿Puedes irte ya? Estoy ocupada buscando trabajo». Se levantó, resoplando. «Bien, como quieras. Mamá dice que haremos la fiesta de compromiso el próximo fin de semana. Tienes que venir. Vale. Todo el mundo va a estar allí y parecerá raro si no apareces». «Claro», dije. «Allí estaré». Se fue, dando un portazo. Esperé a oírla bajar. Luego saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz. La activé en cuanto llamó a la puerta. Reproduje la grabación donde admitía que David nunca me había querido. Que se estaba quedando con mi beca. No era mucho, pero era un comienzo. Durante los siguientes 3 días, actué como la hija perfecta y obediente. Cené con la familia. Le pregunté a Clara sobre sus planes de boda. Incluso la ayudé a elegir un vestido de novia por internet. Mis padres estaban muy contentos. No paraban de decir qué buena hermana era yo. Qué suerte tenía Clara de tenerme.
No tenían ni idea de que yo revisaba mi correo cada 5 minutos, esperando la respuesta de Ricardo. Al tercer día, llegó el correo. Estaba en la mesa de la cocina desayunando cuando mi teléfono vibró. Lo abrí y allí estaba un correo de Ricardo. Sofía, no sabes lo feliz que estoy de saber de ti. La plaza extra de la beca sigue libre. Presenté tus materiales anoche. Y el comité acaba de responderme. Quieren programar una entrevista contigo mañana a las 10 de la mañana por Zoom. No se lo digas a tus padres. Te enviaré el enlace. Te lo mereces más que nadie. Casi lloro. Borré rápidamente el correo. Luego levanté la vista, asegurándome de que nadie había visto mi cara. Mi madre estaba mirando lugares para bodas en su teléfono. Clara se hacía selfies para Instagram. Mi padre leía el periódico. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba pasando. «Oye, mamá», dije, manteniendo mi voz casual. «Tengo una entrevista de trabajo mañana en la cafetería del centro. Necesito salir temprano». «Vale, volveré para el mediodía». «Claro, cariño», dijo mi madre, sin levantar la vista. «Solo asegúrate de volver a tiempo para la cata de tartas de la boda». «Vale», dije. Me levanté y volví a mi habitación para prepararme. Pasé todo el día practicando mis respuestas, repasando mis ensayos, asegurándome de estar lista. Esta era mi única oportunidad. No podía estropearla. Al día siguiente, les dije a mis padres que iba a la entrevista. Luego caminé hasta la biblioteca pública del centro, donde nadie me conocía. Me conecté a la llamada de Zoom en una sala de estudio privada. Los entrevistadores eran 3 miembros del patronato de la fundación, incluida la señora Hernández, que más tarde se convertiría en mi mentora. Me preguntaron sobre mi portafolio de arte, sobre mi ensayo de usar el arte para ayudar a niños de bajos recursos, sobre lo que quería hacer después de graduarme. Respondí a cada pregunta con honestidad. Hablé de cuánto amaba el arte, de cómo quería empezar mi propia fundación, un día, para ayudar a los niños que no podían permitirse clases de arte. Cuando la entrevista terminó, sentí que podía volver a respirar. Salí de la biblioteca. El sol brillaba en mi cara, y por primera vez desde que había regresado, sentí esperanza. 2 días después, llegó el correo de aceptación. Estaba en mi habitación cuando mi teléfono vibró. Abrí el correo y la primera línea decía: «Felicidades, Sofía. Nos complace ofrecerte la beca de excelencia de la Fundación para cursar tus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Promoción de 2027. La beca es completa y cubre 4 años de matrícula, alojamiento y tasas». Me tapé la boca para no gritar. Lo había conseguido. Había conseguido una beca completa para la Complutense. No necesitaba el dinero de mis padres. No necesitaba su permiso. Me iba. Todavía estaba mirando el correo cuando llamaron a la puerta. Era mi padre. «Sofía, baja. Tenemos que hablar contigo». Me sequé los ojos, asegurándome de no parecer feliz. Bajé y vi que Clara y David estaban sentados en el sofá, cogidos de la mano. Mi madre sostenía una pila de papeles. «Sofía», dijo mi madre, sonriendo. «Acabamos de rellenar los formularios para la solicitud de la beca de Clara. Necesitamos que firmes esta carta, diciendo que renuncias voluntariamente a tu nominación para que se la den a ella». El asesor dijo que es obligatorio. «Si no, no dejarán que Clara ocupe tu lugar». Miré el papel que me tendía. Era una carta de renuncia voluntaria dirigida a la fundación, con mi nombre impreso. La última vez habían falsificado mi firma. Esta vez querían que la firmara yo misma. «Claro», dije, cogiendo el bolígrafo. Miré el formulario. Luego los miré a ellos. «Pero primero, ¿puedo preguntaros algo? ¿Estáis seguros de que queréis hacer esto? Una vez que firme, la beca será de Clara para siempre. No podré recuperarla. Y vais a gastar todos vuestros ahorros en sus gastos, ¿verdad? No os quedará dinero para mí. Para nada». «Por supuesto», dijo mi padre, molesto. «Ya te dijimos que puedes ir a una universidad local. No te debemos nada más. Solo firma el papel». Sonreí. Saqué mi teléfono,
Activé la grabadora de voz y la puse en la mesa, para que grabara todo. Vale. Solo quiero asegurarme de que todos estamos de acuerdo. Así que, estáis cogiendo mi beca de la fundación, se la dais a Clara. Gastáis todos vuestros ahorros en sus gastos. Y no vais a darme nada de dinero para la universidad, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo con que yo trabaje para pagarme mis estudios? Sin ayuda vuestra. Deja de ser tan dramática, dijo mi madre, poniendo los ojos en blanco. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Es justo. Clara lo necesita más que tú. Ahora firma el papel. Cogí el bolígrafo y firmé la carta. Escribí mi nombre claramente. Luego se la devolví. ¿Contentos? Mi madre sonrió, cogiendo el papel. Ves, no era tan difícil. Ahora ve a prepararte para la fiesta de compromiso de esta noche. Vienen todos nuestros parientes. Tienes que estar guapa. Asentí y volví a mi habitación. Guardé la grabación, la subí a mi disco en la nube. Esa era la última prueba que necesitaba. Si alguna vez intentaban molestarme de nuevo, tenía pruebas. Pruebas de que me obligaron a renunciar a mi beca, de que gastaron todo su dinero en Clara, de que la eligieron a ella por encima de mí. Esa noche, la fiesta de compromiso se celebró en un restaurante elegante del centro. Todos nuestros parientes estaban allí, todos nuestros amigos de la familia, todos los que me habían conocido toda mi vida. La última vez, me negué a ir. Me quedé en casa llorando, y todo el mundo me llamó una perdedora amargada y celosa. Esta vez me puse un vestido bonito, me maquillé, y estaba lista para interpretar mi papel. En cuanto entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Podía oír susurros. Hablaban de cómo le había cedido mi prometido y mi beca a mi hermana. Qué buena era yo. Qué estúpida. Clara estaba junto al pastel, con un elegante vestido rosa, enseñando su anillo de compromiso a todo el mundo. Cuando me vio, me saludó con la mano, sonriendo. Sofía, ven aquí. Todo el mundo ha estado preguntando por ti. Me acerqué, sonriendo. Hola a todos. Felicidades. Clara, David, estáis fantásticos juntos. Mi tía me miró, con una expresión de compasión. Sofía, cariño, ¿estás bien? Nos quedamos de piedra al enterarnos. Debes de tener el corazón roto. Estoy bien, dije, riendo. De verdad, si se quieren, ¿por qué iba a interponerme? Simplemente me alegro por ellos. Y además, no necesito esa beca para estudiar. Iré a una universidad de aquí. Conseguiré un trabajo. No es para tanto. Todos asintieron, mirándome como si fuera la persona más amable del mundo, o la más tonta. David parecía incómodo, evitando mi mirada. Clara estaba radiante, absorbiendo toda la atención. Entonces mi primo, un año mayor que yo, se acercó con su teléfono. Oye, Sofía, ¿has visto la noticia en la web de la Fundación Nacional de Ciencias? Acaban de publicar la lista de los nuevos becados de este año. Vi tu nombre ahí. Toda la habitación se quedó en silencio. La cara de Clara se descompuso. ¿Qué? Eso no puede ser. Ella firmó la carta, renunciando a su beca para dármela a mí. Mi nombre debería estar ahí. Mi primo frunció el ceño, mirando su teléfono. No. Aquí pone Sofía García. Beca Nacional de Excelencia. No hay ninguna Clara García en la lista. ¿Estás segura de que te la concedieron a ti? Mi madre se acercó, con cara de enfado. ¿Qué está pasando, Sofía? ¿Has hecho algo? Dijiste que renunciabas a tu beca. La miré, sonriendo. Ah, claro. Se me olvidó decíroslo. No renuncié a la beca nacional de excelencia. Renuncié a la beca de la fundación local que vosotros ibais a gestionar. Solicité la beca nacional por mi cuenta hace unos meses. Me la concedieron la semana pasada. Beca completa, sin ningún coste para vosotros. Así que Clara puede quedarse con el dinero de la familia. Puede ir a la universidad que quiera. No lo necesito. La sala estalló en susurros. La cara de Clara se puso roja. Mentiste. Dijiste que ibas a una universidad local. Nos engañaste. No engañé a nadie, dije, todavía sonriendo. Dije que no quería vuestro dinero,
que iba a pagarme mi propia universidad. No dije que no iría a la Complutense. Vosotros simplemente lo asumisteis. Y firmé la carta, renunciando a la beca local, ¿verdad? Eso es todo lo que me pedisteis. La beca nacional es mía. Me la he ganado. Vosotros no tenéis nada que ver. Mi padre dio un paso adelante, furioso. Pequeña mentirosa, has hecho esto a propósito para avergonzarnos delante de todos. Vas a retirar tu solicitud ahora mismo y a ceder esa beca a Clara, o no serás bienvenida en esta casa nunca más. Me reí. Bien, entonces no viviré más aquí. Ya tengo un sitio donde quedarme este verano. Tengo un trabajo, tengo mi beca. No necesito nada de vosotros. Podéis quedaros con la casa. Quedaos con el dinero. Quedaos con Clara y David. No me importa. Me voy a la Complutense, y no hay nada que podáis hacer para detenerme. Me di la vuelta, caminando hacia la puerta. Clara corrió detrás de mí, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto. Todo el mundo se reirá de mí. Se supone que tienes que dejarme tenerlo todo. No es justo. Me solté de su agarre, mirándola a los ojos. La vida no es justa, Clara. Querías a David. Querías el dinero de la familia. Lo conseguiste. Yo quería la Complutense. La conseguí. Todos hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Déjame en paz. No vuelvas a contactarme nunca más. Salí del restaurante. El sonido de los gritos de Clara a mi espalda. Saqué mi teléfono. Reservé un billete de avión a Madrid para la semana siguiente. Tenía una habitación en una residencia esperándome. Una beca. Una vida completamente nueva. No miré atrás. Mientras caminaba por la calle, el aire de verano cálido en mi cara. Sonreí. Dentro de 4 años, me estaría graduando en la Complutense con un título, un trabajo, un futuro. Y Clara y David estarían atrapados el uno con el otro, sin dinero, sin futuro, peleando por las migajas de la vida que me habían robado. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. No necesitaba vengarme, solo necesitaba vivir bien. Y esa era la mejor venganza que podría tener. Los 4 años pasaron más rápido de lo que imaginé. En el momento en que bajé del avión en Madrid, dejé atrás cada parte de mi antigua vida. Bloqueé todo contacto con mis padres. Clara y David. Una lista negra que nunca pensé abrir. A veces, en las noches en vela en la biblioteca, pensaba en mi vida pasada, en la que cedía las demandas de mis padres. Le di la oportunidad a Clara. Pasé los siguientes 10 años siendo explotada por mi familia, atrapada en un trabajo sin futuro, hasta que morí en un accidente de coche. A los 32, de camino a una entrevista de trabajo que le había suplicado a un amigo. Ese recuerdo me mantenía en pie en los días más difíciles. Ya había vivido la peor versión posible de mi vida. No iba a permitir que sucediera de nuevo. El primer semestre en la Complutense fue brutal. Compaginaba una doble titulación en informática y administración de empresas. Trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus y me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana la mayoría de las noches. Nunca me permití sentir pena por lo que había dejado atrás. Cada minuto que pasaba estudiando era un minuto que construía una vida que nadie podría quitarme. Conocí a Zara, mi compañera de cuarto. Era de California, estudiaba arte y le encantaba el rock indie de los 90. El día de la mudanza, se dio cuenta de que solo había traído 2 maletas, sin familiares que me ayudaran, y apareció con un plato de galletas con chocolate que había horneado ella misma, sin hacer preguntas. Nos volvimos inseparables. Me arrastraba a exposiciones de arte y a comer pizza a altas horas de la noche, y yo le ayudé a crear una web para vender sus ilustraciones. Al final de mi primer año, tenía una media de 9, 8. Un pequeño grupo de amigos que se preocupaban por mí por quién era, y ningún pensamiento sobre la familia que me había desechado. El verano después de mi primer año, conseguí unas prácticas en una startup de tecnología financiera, donde conocí a Elena, mi mentora. Una directora de producto con 12 años de experiencia. Vio mi esfuerzo en el equipo de experiencia de usuario. Me quedaba hasta tarde para hacer pruebas y ajustar diseños. Y al final de las prácticas, me ofreció un puesto a tiempo parcial durante el curso.
Además de una recomendación para unas prácticas de verano en su antigua empresa, una de las grandes tecnológicas. La acepté sin dudarlo. Durante los 2 años siguientes, Elena me enseñó todo lo que sabía sobre diseño de producto y liderazgo. Cuando le hablé de mi familia y mi plan de crear una plataforma educativa para estudiantes de bajos recursos, se ofreció a ser mi primera asesora, antes incluso de que me graduara. En mi 3er año, conseguí las prácticas en la gran tecnológica. Recibí una oferta de trabajo a tiempo completo con un salario inicial de 90.000 euros y fui seleccionada como asistente de investigación para un profesor de la universidad que estudiaba el acceso a la educación superior para estudiantes de primera generación y bajos ingresos. Me invitaron a hablar en una conferencia nacional de educación y por primera vez hablé públicamente de cómo mi familia había intentado frenarme. No di nombres, pero la historia se hizo viral en los círculos educativos. Recibí miles de mensajes de otros jóvenes en situaciones similares. Decían que mi historia les había dado el valor para cortar con familiares tóxicos. Nunca comprobé si algún miembro de mi familia había visto el discurso. No me importaba. Para cuando llegó la graduación, tenía una media de 9. Me gradué con honores. Había comprado un apartamento de una habitación en Madrid con el dinero que había ahorrado. Y tenía un plan claro a 5 años para lanzar mi propia empresa. Publiqué una sola foto mía con la toga y el birrete en mi Instagram personal, con la frase «ganado, no regalado, no etiqueté a nadie». Lejos de allí, la vida que Clara y David habían construido sobre oportunidades robadas ya se estaba desmoronando. En las semanas posteriores a que me fuera, Clara tuvo una rabieta monumental. Gritaba a mis padres que le habían arruinado la vida por no obligarme a renunciar a la beca. Mis padres, desesperados, gastaron la mitad de sus ahorros de jubilación. Pagaron una matrícula inútil en una universidad privada sin prestigio y movieron hilos para conseguirle un trabajo de recepcionista en la pequeña firma financiera donde David trabajaba como contable junior. Clara y David se comprometieron 6 meses después de que me fuera a Madrid. Gastaron los 40.000 euros restantes de mis padres en una boda fastuosa. Publicaron cientos de fotos en redes sociales. Se burlaban de mí por haberme ido a ser una perdedora solitaria y presumían de que pronto comprarían una casa y empezarían una familia. David, que siempre se había quejado de que un trabajo de oficina estaba por debajo de él, se frustró rápidamente con su sueldo de 2.500 euros al mes. No era suficiente para cubrir el gusto de Clara por los bolsos de diseño, las vacaciones de lujo y el apartamento de 2.000 euros al mes que habían alquilado en el barrio más caro. Empezó con pequeñas cosas, falsificando informes de gastos de cenas que nunca tuvo, cogiendo unos cientos de euros de la caja chica para pagar las compras de Clara. Cuando se dio cuenta de que nadie revisaba las cuentas, se volvió más audaz. Empezó a falsificar la firma de su jefe para aprobar transferencias a su cuenta personal. Le mentía a Clara, diciéndole que el dinero extra venía de bonificaciones y oportunidades de inversión. Para cuando yo empezaba mi último año en la Complutense, David había desviado más de 150.000 euros de la empresa y había lanzado una falsa trama de inversión, apuntando a nuestra familia y amigos. Afirmaba que dirigía un proyecto conmigo desde la universidad que garantizaba un 40% de retorno anual. Usó fragmentos de mi discurso sobre educación, editados para que pareciera que yo respaldaba su producto. Convenció a docenas de parientes para que le entregaran los ahorros de su vida, incluidos mis padres, que le dieron los últimos 30.000 euros que les quedaban, convencidos de que serían millonarios en 3 años. Clara le ayudó. Organizaba cenas para posibles inversores y mentía a quien preguntara que hablaba conmigo cada semana y que yo había aprobado personalmente el proyecto. La trama se derrumbó 3 semanas antes de mi graduación. La empresa contrató a una auditoría externa para investigar discrepancias en sus cuentas y en una semana descubrieron todos los fondos que David había robado. La empresa llamó a la policía ese mismo día. David intentó huir de la ciudad, pero fue atrapado en la estación de tren con una maleta llena de efectivo. La investigación policial duró 3 meses.
Rastrearon a todas las víctimas de la trama de inversión y recopilaron pruebas del fraude. Cuando salieron los detalles, toda nuestra familia se volvió contra Clara y mis padres. Se presentaban en su apartamento todos los días, exigiendo su dinero de vuelta, amenazando con demandarlos si no pagaban. Clara, que había firmado muchos de los contratos, fue nombrada coacusada en la demanda civil, además de la demanda penal por malversación. Mis padres, desesperados por pagar y mantener a David fuera de la cárcel, cedieron la escritura de su casa, pensando que cubriría la mitad de la deuda. Pero no fue suficiente. David fue declarado culpable de malversación y estafa, y sentenciado a 7 años de prisión. Clara fue declarada responsable de 500.000 euros de los fondos robados, y cuando no pudo pagar, fue añadida a la lista de morosos de Asnef. El juzgado ordenó el embargo de su nómina. Clara perdió su trabajo a los pocos días del arresto de David, y ninguna otra empresa la contrataría al ver su historial. Empezó a hacer trabajos esporádicos, repartiendo folletos, lavando platos en un restaurante, empaquetando pedidos en un almacén, ganando apenas 800 euros al mes, la mayor parte embargada por el tribunal. Mis padres, ahora sin hogar y sin ahorros, se vieron obligados a alquilar un apartamento de 30 metros cuadrados en el barrio más antiguo, sobreviviendo con los 600 euros al mes de sus pensiones mínimas. Le rogaban a Clara que consiguiera un trabajo mejor, pero ella estaba demasiado amargada para hacer otra cosa que quejarse. Decía que nada de esto era su culpa, que yo era quien debería pagar por todo, porque yo los había forzado a tomar ese camino. Intentaron contactarme docenas de veces. Llamaron a mi antiguo número, que desconecté el día que llegué a Madrid. Me enviaron mensajes en todas las redes sociales. Los bloqueé a todos en segundos. E incluso contactaron a parientes lejanos que tenían mi información, suplicándoles que me pusieran en contacto, diciendo que lo sentían, que habían cometido un error, que yo les debía apoyar en su vejez. Envié el mismo mensaje corto a cada pariente que me transmitió sus peticiones. Ellos me dijeron que ya no era parte de la familia. El día que amenazaron con desheredarme si no renunciaba a mi beca. No tengo ninguna obligación legal o moral de apoyar a personas que me maltrataron durante décadas e intentaron robar mi futuro. No volváis a contactarme sobre ellos. No volví a pensar en ninguno de ellos hasta 18 meses después de mi graduación. Cuando viajé de vuelta a España para hablar en una cumbre nacional de tecnología educativa en Barcelona, salía del hotel de la conferencia después de mi discurso. Hablaba con Luis, el director de una importante ONG educativa. Me acababa de ofrecer una ronda de financiación de 2 millones de euros para mi startup, cuando una mujer con una sudadera descolorida se acercó a mí, sostenía un fajo de folletos de un restaurante barato y me agarró del brazo. Era Clara. Estaba irreconocible. Su pelo teñido de un naranja chillón con raíces visibles, su cara hinchada y cubierta de acné, y sus uñas rotas y sucias. Empezó a sollozar en cuanto me vio. «Sofía, por favor, tienes que ayudarme. David está en la cárcel. Perdimos la casa. Mamá y papá están enfermos. No tenemos dinero. Le debo dinero a mucha gente. No puedo más. Tú eres rica ahora. Fuiste a la Complutense. Puedes pagar todas mis deudas. Puedes sacar a David de la cárcel. Puedes comprarles a mamá y papá una casa nueva. Es tu culpa que esto pasara. Deberías haberme cedido esa beca. Nada de esto habría pasado si hubieras hecho lo que te dijeron». Me aparté de ella lentamente. Limpié el lugar donde me había tocado con la manga de mi chaqueta. Mi cara era completamente neutral. No sentía ira, ni pena, ni satisfacción. Era solo una extraña para mí. «Te dije hace 4 años que no me contactaras nunca más», dije con voz tranquila. «Conseguiste exactamente lo que querías. Tuviste a David. Tuviste todo el dinero de mis padres. Tuviste la vida por la que suplicaste. Yo conseguí lo que quería. Mi beca, mi título, mi vida. No te debo nada. Si me disculpas, tengo una reunión». Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, mientras ella me gritaba insultos por la calle. Luis, que había permanecido en silencio a mi lado,
Levantó una ceja. «¿Familia?», preguntó. «Algo así», dije, sonriendo. «Intentaron robarme la beca universitaria hace unos años. Corté todo contacto». Él se rió. «Buena jugada. La gente que intenta quitarte lo que te ganas no merece un lugar en tu vida». Fuimos al restaurante donde teníamos nuestra reunión, y para cuando nos sentamos, ya me había olvidado de que Clara existía. Esa reunión llevó al lanzamiento oficial de mi empresa 3 meses después. 2 años más tarde, teníamos más de 200 empleados y habíamos ayudado a más de 120.000 estudiantes de bajos ingresos en España y Estados Unidos a conseguir becas y admisiones universitarias. Compré un segundo apartamento en Barcelona, donde pasaba 3 meses al año, y nunca más volví a encontrarme con Clara o mis padres. A través de parientes lejanos, supe años después que mi padre había muerto de un infarto. Y mi madre vivía en una residencia pública, visitada solo ocasionalmente por Clara, que todavía hacía trabajos esporádicos y se quejaba a quien quisiera escuchar, de que yo era una hija egoísta que había abandonado a su familia. No fui al funeral, no envié dinero. No tenía ninguna obligación de llorar a personas que nunca lloraron a la hija que habían maltratado durante 20 años. Nunca me vengué, nunca los demandé. Nunca difundí rumores sobre ellos. Nunca hice nada para empeorar activamente sus vidas. Simplemente viví bien. Construí una empresa que ayudaba a miles de personas. Tenía amigos que me querían. Tenía hogares que eran verdaderamente míos. Tenía un futuro que nadie podía quitarme. Esa fue la única venganza que necesité. 5 años después de aquella actualización, estaba en mi oficina con vistas a la Gran Vía de Madrid. Revisaba la ronda final de solicitudes para nuestro nuevo Programa Nacional de Becas Marea Creciente, una iniciativa conjunta entre mi empresa y la ONG de Luis. Habíamos pasado 2 años diseñando el programa. Se dirigía a estudiantes de secundaria académicamente, dotados de hogares de bajos ingresos. Cubría 3 años de matrícula de bachillerato, estipendios, tutorías y apoyo completo para solicitudes universitarias. Habíamos construido un proceso de verificación de 3 capas. El personal de primera línea revisaba todas las solicitudes. Luego, los coordinadores regionales realizaban visitas a domicilio y entrevistas. Y finalmente, mi equipo de liderazgo y yo aprobábamos cada beca completa. Era el proyecto más ambicioso que habíamos lanzado, y estaba decidida a que funcionara perfectamente. Estaba a la mitad de las 42 solicitudes finalistas cuando me detuve en un expediente marcado con una estrella roja. Significaba que el candidato estaba en el 5% superior de todos los solicitantes. El nombre del estudiante era Mateo, de 15 años. Un estudiante de secundaria en una escuela pública de mi ciudad natal. Su expediente era impecable. Sobresalientes durante 3 años consecutivos. Segundo lugar en la competición académica de la ciudad. Ganador de la Olimpiada Provincial de Física. Y una recomendación del director que lo llamaba el estudiante más motivado y compasivo que había enseñado en 20 años. Pasé a la sección de información familiar y mi bolígrafo se congeló. Padre. David, 42 años, cumpliendo una sentencia de 7 años de prisión por fraude económico. Madre. Clara García, 36 años, empleada como limpiadora a tiempo parcial y cajera de supermercado. Ingresos mensuales, promedio de 800 euros. Abuela materna, 68 años, residente en la residencia pública de la ciudad. Los gastos médicos mensuales eran de aproximadamente 450 euros. El ingreso per cápita mensual total del hogar era de 116 euros, muy por debajo del umbral de la renta mínima vital. Me quedé mirando el nombre de Clara García. Luego, su número de DNI. Los primeros dígitos eran el código administrativo de mi ciudad natal, idénticos al mío. Y su fecha de nacimiento era exactamente 2 años y 3 días después de la mía. La fecha en que mis padres habían traído a mi hermana pequeña a casa del hospital. La dirección que figuraba era un pequeño callejón en el casco antiguo, a 3 manzanas del apartamento donde crecí.
Durante un minuto entero, no pude respirar. No había visto ni oído esos nombres en ningún contexto oficial durante casi 15 años, y me había convencido de que había borrado todo rastro de ellos de mi vida, pero allí estaban, en mi escritorio. Parte del trabajo que había construido para ayudar a personas exactamente como el niño que habían criado. Aparté el expediente. Envié un mensaje inmediato al coordinador regional, pidiéndole que me enviara todos los materiales de apoyo para la solicitud de Mateo. Grabaciones completas de la visita domiciliaria y las entrevistas. Fotos de las condiciones de vida de la familia. Expedientes escolares oficiales. Me dije a mí misma que solo estaba siguiendo el protocolo, asegurándome de que no hubiera ningún error, pero sabía que estaba ganando tiempo, tratando de posponer la decisión que sabía que tendría que tomar. Los materiales llegaron a mi bandeja de entrada 3 horas después. Hice clic primero en la grabación de audio de la entrevista con Clara. Su voz me inundó, exactamente como la recordaba, aguda, suave, con un permanente trasfondo de queja. La misma voz que se quejaba a nuestros padres por mis juguetes, mi ropa, mi puesto en la clase de matemáticas avanzadas. Ha sido muy difícil para nosotros, ¿sabe? Le decía al coordinador. Mi marido cometió un error estúpido y acabó en la cárcel. Estoy trabajando en 3 empleos solo para poner comida en la mesa. Y las facturas médicas de mi madre no paran de aumentar. Mateo es muy inteligente. Se merece ir a una buena escuela, pero no puedo pagárselo. Su tía fue a la Complutense, ¿sabe? Ahora está forrada, pero cortó con toda la familia hace años, egoísta como ella sola. Si nos ayudara un poco, ni siquiera necesitaríamos solicitar esta beca. Cerré los ojos por un segundo. Luego hice clic en la grabación de la entrevista de Mateo. Su voz era baja, firme, sin rastro de la autocompasión de su madre. Mi madre trabaja muy duro y no quiero que tenga que preocuparse por pagar mis estudios, dijo. Quiero estudiar educación en la universidad para poder ayudar a niños que están en la misma posición que yo. Ningún niño debería tener que renunciar a ir a una buena escuela solo porque su familia no tiene dinero. El coordinador le preguntó si sabía algo de su tía, la que había ido a la Complutense. Hubo una larga pausa. Mi madre habla de ella a veces, dijo con cuidado. No la conozco, pero no quiero nada de nadie que no me haya ganado. Esa noche, le pedí a mi cofundadora y directora de operaciones, Sara, que cenara conmigo. Sara había sido mi compañera en el máster de políticas educativas de la universidad y había dejado su trabajo en el Ministerio de Educación para mudarse a Madrid y construir la empresa conmigo. Nunca le había hablado de mi familia. En todos los 7 años que habíamos trabajado juntas, mientras comíamos pescado al vapor y verduras salteadas, se lo conté todo. La noche en que mis padres me suplicaron que le diera mi beca a Clara, amenazando con desheredarme si no lo hacía. Los 18 meses que pasé trabajando en 3 empleos para pagar mi matrícula cuando me cortaron el grifo, el día que Clara me gritó en la calle, culpándome de todos sus problemas. Las noticias lejanas sobre la muerte de mi padre, la residencia de mi madre, las quejas interminables de Clara. Terminé deslizando el expediente de Mateo sobre la mesa. Sara lo leyó todo en silencio. Luego me miró. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, dije. Sinceramente, una parte de mí quiere rechazar su solicitud inmediatamente, para no tener que pensar nunca más en ninguno de ellos, pero cumple todos y cada uno de los requisitos para esta beca. Si su apellido fuera otro, ya la habría aprobado. No quiero castigar a un niño por los errores de su madre o de mis padres, pero tampoco quiero volver a abrir esa puerta, para dejarles entrar de nuevo en mi vida. Sara se reclinó en su silla, revolviendo su té lentamente. Empezaste esta empresa por una razón, Sofía. No la construiste para vengarte de tu familia. La construiste porque sabes lo que se siente. Cuando la gente intenta arrebatarte tu futuro solo por quién es tu familia. Si rechazas a este chico, solo porque es el hijo de tu hermana, estás haciendo exactamente lo mismo que tus padres te hicieron a ti. Lo estás castigando por algo sobre lo que no tuvo control. Esa no eres tú. Volví a casa esa noche
y me senté en mi balcón durante 3 horas, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la yo de 18 años, sentada en ese mismo apartamento antiguo, preguntándome si alguna vez saldría de allí, si alguna vez tendría una vida que fuera realmente mía. Pensé en todos los estudiantes a los que habíamos ayudado a lo largo de los años, los chicos que me habían enviado cartas diciendo que nuestra beca era la única razón por la que pudieron ir a la universidad. Pensé en Mateo, diciendo que no quería nada que no se hubiera ganado. A la mañana siguiente, firmé el formulario de aprobación de la beca de Mateo. Añadí una nota a su expediente. Toda la comunicación con Mateo y su familia será gestionada exclusivamente por el coordinador regional. No se les hará ninguna mención de mi nombre o mi conexión con el programa en ningún momento. Ofrecíamos opciones de patrocinio anónimo para donantes que no querían ser identificados. Así que la solicitud estaba perfectamente dentro de nuestros procedimientos estándar. Nadie lo cuestionó. Durante los siguientes 3 años, solo supe de Mateo a través de los informes de progreso mensuales. Se graduó de secundaria con la 3ª nota más alta de toda la ciudad. Consiguió una beca completa para el mejor instituto provincial. Ganó premios nacionales en física e informática y fue voluntario en un centro de tutoría local los fines de semana. Su madre intentó 2 veces pedirle al coordinador el nombre de su patrocinador, diciendo que quería agradecérselo en persona, pero ambas veces el coordinador le dijo que el patrocinador había solicitado anonimato, y ella abandonó el tema. Nunca pedí actualizaciones adicionales. Nunca busqué fotos de él. Nunca intenté contactarlo. Para mí, era solo uno de los 120.000 estudiantes a los que habíamos ayudado. No era diferente de los demás. Cuando Mateo se graduó del instituto y fue aceptado en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, solicitó nuestra beca de posgrado. Un programa que proporcionaba financiación completa a nuestros antiguos becarios para cursar másteres o doctorados en las mejores universidades internacionales. Su ensayo de solicitud hablaba de cómo la beca había cambiado su vida, de cómo quería estudiar tecnología educativa para construir herramientas que hicieran accesibles los recursos de aprendizaje de alta calidad a los niños de zonas rurales. Aprobé su solicitud el mismo día que la recibí, de nuevo con la nota de que no se le informara de mi implicación. La ceremonia de entrega de las becas de posgrado se celebró en nuestra sede de Madrid a finales de julio. Invitamos a los 28 beneficiarios, a sus familiares y a todos nuestros socios de la ONG de Luis. El evento se anunció en nuestra web pública y se habían enviado invitaciones al tutor legal de cada beneficiario 3 semanas antes. La solicitud de Mateo indicaba a Clara como su tutora, así que ella recibió una invitación automáticamente. Nadie pensó en mencionármelo, y a mí no se me ocurrió comprobarlo. Estaba a la mitad de mi discurso de apertura cuando la vi, de pie, al fondo de la sala, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Hice una pausa de medio segundo. Luego terminé mi discurso como si nada, sonriendo mientras subía al escenario para entregar los premios. Cuando llegué a Mateo, hizo una reverencia educada y me dio las gracias. Su rostro tranquilo, como si no tuviera idea de quién era yo. Le entregué su certificado y volví a la primera fila. Me senté junto a Luis. 10 minutos después, empezaron los gritos. Sofía García, desagradecida, ¿cómo te atreves a dar la cara? Toda la sala se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirar a Clara, que se abría paso entre la multitud, su cara roja de ira. ¿Crees que esconderte detrás de esta estúpida organización benéfica te convierte en una buena persona? Me lo debes. Se lo debes a toda nuestra familia. Si me hubieras cedido esa beca cuando te lo pedimos, nunca me habría casado con David. Nunca habría acabado pobre. Mi madre no se estaría pudriendo en esa terrible residencia. Vas a pagar por lo que hiciste. La seguridad empezó a moverse hacia ella, pero levanté una mano. Está bien, dije a la multitud, sonriendo con calma. Solo un pequeño problema personal. Por favor, disfruten del aperitivo. Volveremos a la mesa redonda en 10 minutos. Me volví hacia Clara. Hablemos en el salón del pasillo. No montes una escena delante de los estudiantes. Me siguió por el pasillo, todavía gritando.
Mateo la seguía, con cara de mortificación. En cuanto cerramos la puerta del salón, se volvió contra mí de nuevo. Vas a pagarlo todo. ¿Me oyes? Vas a conseguirle un trabajo a David cuando salga de la cárcel el año que viene. Vas a trasladar a mi madre a la mejor residencia privada de la ciudad. Vas a darme una casa y un trabajo para que no tenga que limpiar retretes para vivir. Y si no lo haces, iré a todos los periódicos y televisiones del país. Y les contaré qué hija tan egoísta y desalmada eres, cómo abandonaste a tu familia cuando te necesitaron. Arruinaré tu empresa, arruinaré tu reputación. Estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió y entró Luis. Sostenía una memoria USB en la mano. Se apoyó en el marco de la puerta, levantando una ceja a Clara. ¿Te refieres a la historia de cómo acorralaste a Sofía fuera de la cumbre EdTech de 2024? ¿Le gritaste durante 20 minutos y le exigiste que pagara todas tus deudas? ¿La historia de cómo sus padres amenazaron con desheredarla si no renunciaba a su beca, aunque a ti ni te la habían ofrecido? Tenemos el vídeo completo de ese incidente. Por cierto, también tenemos la grabación de audio que Sofía hizo de tus padres amenazándola cuando tenía 18 años, y declaraciones de 12 de tus antiguos vecinos confirmando que llevas años difundiendo mentiras sobre ella. Si quieres ir a los medios, adelante. Lo publicaremos todo. Dejemos que el público decida quién es el malo aquí. La cara de Clara se puso blanca. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Entonces habló Mateo. Había estado de pie en silencio en la esquina, pero ahora dio un paso adelante, mirándome directamente. Para, mamá, sé quién es ella desde hace 2 años. Encontré fotos antiguas tuyas, de ella y de los abuelos en tu armario. Descubrí que era ella quien financiaba la beca, cuando vi que la fundadora del programa se llamaba Sofía García. El mismo nombre que la tía de la que siempre te quejas. No dije nada porque la beca era para mí, no para ti. Y me la gané. Se volvió hacia mí, con rostro serio. Sofía García, siento mucho el comportamiento de mi madre. Nada de esto es tu culpa. Y no quiero nada de ti, excepto lo que ya me he ganado. Te devolveré hasta el último céntimo del dinero de la beca que me diste. Lo prometo. No necesito que le consigas un trabajo a mi padre, ni que traslades a mi abuela a una residencia mejor, ni que le des nada a mi madre. Puedo cuidar de mi familia yo mismo. Agarró a Clara del brazo antes de que pudiera decir nada más. Vamos a casa. Estás haciendo el ridículo. La sacó de la habitación y la puerta se cerró. Luis se rió, lanzando el USB sobre la mesa. Guardé ese vídeo todos estos años por si acaso. Sabía que intentaría alguna estupidez. Negué con la cabeza, riendo un poco. Gracias. Ni siquiera había pensado en eso. El resto de la ceremonia transcurrió sin problemas. Ningún medio se hizo eco de la historia y Clara nunca volvió a contactarme. Volvimos a dirigir la empresa, expandiendo nuestros programas a 12 provincias más. Alcanzamos nuestro objetivo de ayudar a 1 millón de estudiantes para finales de 2030. Me casé con Alejandro, un doctor en ingeniería ambiental que dirigía una startup de energía limpia. 2 años después, tuvimos gemelas. Dividimos nuestro tiempo entre Madrid y Boston, y nuestra vida estaba llena del trabajo que amaba, amigos que se preocupaban por mí, y una familia que yo había elegido. Casi nunca pensaba en Clara o en mis padres. 4 años después de la ceremonia, mi asistente me trajo un sobre sin remitente, franqueado desde una provincia rural. Lo abrí. Un cheque por 50.000 euros cayó junto con una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato. Era de Mateo. Sofía. Te escribo porque acabo de graduarme del Máster de Tecnología Educativa de Stanford y acabo de aceptar un trabajo en la ONG de Luis, dirigiendo programas educativos para niños rurales. Los 45.000 euros son el importe total del dinero de la beca que recibí de tu programa, con intereses. Los 5.000 euros extra son una donación para ayudar a más niños como yo. No te culpo por cortar con mi madre y mis abuelos. He oído las historias de mi tía abuela sobre lo que te hicieron.
No nos debías nada. Y te agradezco que me dieras la beca de todos modos. No quiero molestarte y no volveré a contactarte. Solo quería darte las gracias y decirte que voy a pasar mi carrera transmitiendo la oportunidad que me diste a otros niños que la necesiten. Espero que seas feliz, Mateo. Leí la carta 2 veces. Luego le di el cheque a mi asistente. Le dije que añadiera la donación a nuestro Fondo General de Becas, como de un donante anónimo. No respondí. No era necesario. Fui a la ventana de mi oficina. Miré el Parque del Retiro, brillando bajo el sol, y pensé en la yo de 18 años, sentada en ese pequeño apartamento, preguntándome si alguna vez escaparía del peso de las expectativas de mi familia. Pensé en todas las personas que habían intentado arrebatarme mi futuro, que me habían dicho que les debía trozos de mi vida solo porque compartíamos sangre. Pensé en todos los niños a los que habíamos ayudado, todas las vidas que habíamos cambiado, incluida la de Mateo. Nunca me vengué. No de la forma en que la gente suele entenderlo. Nunca les hice pagar por lo que hicieron. Simplemente construí una vida tan grande, tan brillante, tan llena de cosas que importaban, que las sombras del pasado ya no podían alcanzarme. Eso siempre fue suficiente. El suave timbre de la puerta de mi oficina me sacó de mi ensueño. Me giré y vi a Alejandro apoyado en el marco. Sostenía un dibujo arrugado en una mano y en la otra un vaso de mi té con leche favorito, exactamente como me gustaba. Su pelo oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento y la comisura de su boca se curvó en esa sonrisa cálida y familiar. Mi vista favorita desde hacía casi 6 años. Pensé que ya estarías lista para irte, dijo. Dejó el té en mi escritorio y señaló la carta de Mateo, ahora doblada bajo mi portátil. Luis escribió hace 5 minutos. Ya está en casa con el pastel. Las niñas han estado preguntando por ti cada 10 minutos. Por cierto, Lara te ha dibujado esto. Me tendió el dibujo y me reí suavemente al verlo. 4 figuras de palo, 2 altas y 2 diminutas con coletas, todas de pie, frente a una casa con un arco iris. Las palabras «Feliz cumpleaños a mamá» estaban escritas en la parte superior con un rotulador morado tembloroso. Nuestras hijas gemelas cumplían 3 años ese día, y habíamos invitado a un puñado de amigos cercanos, personas que nos habían acompañado en los inicios de nuestras carreras. Guardé la carta en el cajón superior de mi escritorio. Lo cerré con llave antes de coger mi abrigo y el té. Entrelacé mis dedos con los de Alejandro mientras salíamos de la oficina. El viaje en ascensor hasta el garaje fue silencioso. Su pulgar acariciando el dorso de mi mano, como siempre hacía cuando estábamos juntos. ¿Cómo fue la licitación de los paneles solares para el proyecto de la escuela rural? Le pregunté, refiriéndome a la oferta que su empresa había presentado 3 semanas antes, para instalar sistemas fotovoltaicos en 120 escuelas rurales, la mayoría en pueblos tan remotos que no tenían acceso a la red. La aprobaron esta mañana, dijo, sonriendo. Empezamos la construcción el mes que viene. Todas las escuelas que cubrimos están en la misma comarca donde Luis está expandiendo el programa educativo. Sinergia perfecta, ¿verdad? Nosotros les damos energía. Vosotros les dais tabletas y pizarras inteligentes. Se acabaron las clases interrumpidas por cortes de luz. Sonreí porque sentía que todas las piezas encajaban, como siempre parecía ocurrir ahora, cuando dejé de malgastar energía luchando contra cosas que no importaban, y me centré solo en el trabajo que sí lo hacía. El trayecto a casa duró 40 minutos. La luz dorada de la ciudad se derramaba sobre la autopista, y para cuando entramos por la puerta, la casa estaba llena del sonido de la risa de nuestras hijas. La voz profunda de Luis contándoles una historia tonta, y el olor a pastel de chocolate horneándose en el horno. La fiesta fue pequeña, como nos gustaba. Luis y su esposa, su hijo de 10 años, 2 de mis colegas más antiguos del programa Marea Creciente, y el socio de Alejandro. Las niñas soplaron las velas entre risas, se cubrieron la cara de chocolate, y procedieron a dar un abrazo de chocolate a todos antes de que su niñera las llevara a bañarse. Recogimos los platos,
Servimos copas de vino y nos acomodamos en el salón para hablar de trabajo, como siempre hacíamos. La expansión rural va según lo previsto para el próximo trimestre, dijo Luis. Hemos contratado a 17 nuevos coordinadores de programa, todos locales. La mayoría graduados de zonas rurales que volvieron a trabajar después de la universidad. Uno de ellos, de hecho, lo conoces. Mateo empezó el mes pasado, justo después de terminar su máster. Asentí, tomando un sorbo de mi vino. No le había contado a nadie más que a Alejandro sobre la carta y el cheque. ¿Cómo está?, pregunté, manteniendo un tono casual, como si preguntara por cualquier otro nuevo empleado. Mejor de lo que esperábamos, dijo Luis, levantando las cejas, con una leve nota de sorpresa en su voz. Lo destinamos al sitio más remoto que tenemos, un pueblo en una comarca de difícil acceso, sin cobertura la mitad del tiempo, a 3 horas del pueblo más cercano. La mayoría de los nuevos contratados renuncian en las 2 primeras semanas, pero él ya se ha adaptado. Ha conseguido que los niños locales se entusiasmen con las clases de programación. Convenció al ayuntamiento para que nos diera una sala libre para convertirla en un aula de informática. Incluso recaudó dinero de sus compañeros de universidad para comprar abrigos de invierno para todos los niños que no los tenían. Tiene un verdadero don para este trabajo. Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. El único problema es su madre, Clara, ¿verdad? Se presentó en la escuela la semana pasada, gritándole delante de todos los estudiantes, llamándolo desagradecido, diciendo que estaba ganando dinero, trabajando para una ONG elegante y ocultándoselo, exigiéndole 100.000 euros para pagar deudas. Se metió en alguna estafa de inversión ilegal. Le dijo que si no le daba el dinero, iría a los medios de comunicación y diría que nuestro programa explotaba a los trabajadores rurales. Arruinaría nuestra reputación. Sentí que la mano de Alejandro se apretaba ligeramente sobre mi rodilla, pero no reaccioné. Mantuve mi expresión neutral. Me esperaba algo así. Clara nunca había sido capaz de dejar de buscar dinero fácil, ni de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. ¿Cómo lo manejó Mateo?, pregunté. Mejor que la mayoría de la gente del doble de su edad, dijo Luis, con una nota de admiración en su voz. No discutió con ella delante de los niños. Hizo que otro profesor llevara a los estudiantes de vuelta a clase. Luego la llevó al ayuntamiento. Llamó al trabajador social y a un voluntario de ayuda legal que tenemos en la comarca. Se sentó con ella y revisó cada una de sus deudas. Resultó que la mitad de lo que debía eran préstamos abusivos de los estafadores, que no son legalmente exigibles. Negoció un plan de pago para los 45.000 euros legítimos que debía a vecinos y parientes. Le dijo que pagaría 400 euros al mes hasta que estuviera saldado. Pero solo si dejaba de meterse en esas estafas. Y dejaba de ir a la escuela a interrumpir las clases. También hizo que el voluntario legal redactara un acuerdo formal de manutención. Dejó claro que cualquier deuda futura que ella contraiga sin su conocimiento no es su responsabilidad. Y si vuelve a aparecer por la escuela, presentará una denuncia policial. Ella gritó y lloró durante 1 hora, pero lo firmó. La llevó de vuelta al pueblo ese mismo día. Le consiguió un trabajo limpiando una comunidad de vecinos. Le alquiló un apartamento de 20 metros cuadrados. Le paga 200 euros al mes para sus gastos, además de los pagos de la deuda. No nos pidió ayuda con nada de esto. Ni siquiera mencionó que estaba relacionado contigo. Ni una sola vez. Dijo que no quería causar problemas al programa ni a ti. No dije nada durante mucho tiempo. Solo miré el fuego parpadeando en la chimenea. No sentí lástima ni ira, ni ninguna de las emociones agudas que una vez asocié con el nombre de Clara. Simplemente no sentí nada. Era una extraña para mí. Una persona que una vez fue parte de mi vida, pero que ya no tenía ningún poder para afectarla. La única persona por la que sentí un leve orgullo fue Mateo, que había aprovechado la oportunidad que le dimos, y la había convertido en algo que no solo lo ayudaba a él, sino a todos a su alrededor, incluso a la madre que lo había criado para pensar que le debía todo.
Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se fueran, me levanté y fui al estudio. Saqué la carta de Mateo de mi bolso. La leí una vez más. La frase, «Voy a pasar mi carrera, transmitiendo la oportunidad que me diste a otros niños», destacaba brillante y clara. Abrí mi portátil. Abrí la solicitud de presupuesto para el programa rural que mi asistente me había enviado. Y añadí una partida extra de 150.000 euros. Para pizarras y tabletas adicionales para los nuevos centros. No añadí ninguna nota explicando por qué. Solo la marqué como aprobada y se la envié de vuelta. No era para Mateo, no exactamente. Era para los niños a los que enseñaba, los que merecían la misma oportunidad que él había tenido. La misma oportunidad que yo había tenido, de construir una vida más grande que aquella en la que habían nacido.